una caja de cartón descansaba frente a la puerta desde muy temprano, todavía húmeda por el rocío de la madrugada. El repartidor ya no estaba cuando alguien abrió la puerta, aunque el timbre seguía balanceándose como si hubiera sido presionado apenas un segundo antes. No había nombre del remitente, ni empresa de mensajería, ni una etiqueta que explicara de dónde había salido. Solo una dirección escrita a mano con una caligrafía tan perfecta que parecía impresa. Lo más extraño era que ningún vecino recordaba haber visto llegar a nadie por la calle. Durante los últimos años comenzaron a circular relatos muy parecidos en distintos lugares de México. Historias compartidas en foros antiguos, grupos vecinales y conversaciones que aparecían una y otra vez cada cierto tiempo. Cambiaban los nombres de quienes las contaban y las ciudades donde supuestamente habían ocurrido, pero había un detalle que permanecía igual en todas ellas. El paquete siempre llegaba sin remitente y nadie lograba descubrir quién lo había entregado. Uno de esos relatos hablaba de un matrimonio que vivía en una colonia tranquila, donde todos se conocían desde hacía décadas. La rutina era siempre la misma. Cada mañana, antes de salir al trabajo, revisaban el buzón, regaban las plantas y saludaban al vecino que paseaba a su perro. Nunca ocurría nada fuera de lo común. Precisamente por eso recordaban con tanta claridad el día en que encontraron aquella caja. Era pequeña y sorprendentemente pesada. El cartón estaba limpio, sin golpes, como si hubiera sido colocado con extremo cuidado. La cinta adhesiva era nueva y no presentaba ninguna marca de manipulación. Después de observarla durante algunos minutos, decidieron entrarla a la casa. Pensaron que quizá se trataba de un error de entrega. Buscaron una guía de envío. No había. Buscaron un número telefónico. Tampoco. Intentaron leer la dirección de origen. Nunca existió. Mientras discutían si debían abrirla o esperar a que alguien la reclamara, notaron algo curioso. El reloj de pared de la cocina acababa de detenerse exactamente a las 9:17. No le dieron importancia. Cambiar la pila parecía suficiente explicación. Sin embargo, cuando colocaron una batería nueva, el reloj permaneció inmóvil. El hombre tomó otro reloj del dormitorio para comprobar la hora. Funcionaba perfectamente. Cuando volvió a la cocina, el viejo reloj marcaba otra vez las 9:17, como si jamás hubiera dejado de hacerlo. Su esposa decidió ignorar aquella coincidencia y abrió la caja con un cúter. Dentro no había ropa, no había documentos, no había ningún objeto costoso. Solo encontraron una fotografía perfectamente protegida entre varias hojas de papel blanco. Era una imagen de la fachada de su propia casa. No parecía extraña hasta observar con atención una de las ventanas del segundo piso. Detrás del vidrio aparecía una figura inmóvil. No era completamente oscura. Tampoco podía distinguirse un rostro, solo una silueta observando hacia la calle. Ambos subieron inmediatamente para revisar esa habitación. No había nadie. Las ventanas seguían cerradas desde la noche anterior. Incluso el polvo acumulado sobre el piso demostraba que nadie había caminado por allí durante varios días. Pensaron que quizá la fotografía era antigua. Buscaron álbumes familiares. Compararon la posición de las plantas, la pintura de la fachada y las macetas. Todo coincidía exactamente con el estado actual de la vivienda. Incluso una bicicleta apoyada junto a la entrada aparecía exactamente en el mismo lugar. Ese detalle parecía insignificante. Hasta horas después, cuando cayó la noche, el hombre decidió sacar nuevamente la fotografía para observarla con mejor luz. La figura ya no estaba detrás de la ventana. Ahora parecía encontrarse junto a la puerta principal. Sintió un escalofrío. Llamó a su esposa. Ella aseguró que la fotografía era distinta. No podían demostrarlo. Quizá solo estaban confundidos. Quizá la sombra siempre había estado allí.
Intentaron convencerse de que era un efecto provocado por el reflejo del cristal. Guardaron nuevamente la imagen dentro de la caja. A la mañana siguiente, la caja había desaparecido. No encontraron restos de cartón, no había huellas de que alguien hubiera entrado. Las cerraduras seguían intactas. La fotografía también desapareció. Solo quedó el reloj detenido para siempre en las 9:17. Con el paso de los meses, comenzaron a descubrir relatos muy parecidos, publicados por personas que jamás se conocieron entre sí. Todos describían cajas sin remitente. Todos hablaban de fotografías imposibles. Todos terminaban mencionando un reloj detenido exactamente a la misma hora. Nadie logró comprobar si aquellas publicaciones pertenecían a una sola historia repetida cientos de veces o si realmente existían personas diferentes que habían vivido algo semejante. Lo inquietante era que algunas publicaciones desaparecían pocas horas después de aparecer, como si alguien no quisiera que permanecieran demasiado tiempo visibles. Otro relato comenzó de una manera todavía más cotidiana. Una estudiante universitaria regresó a su departamento después de presentar un examen particularmente difícil. Estaba agotada, solo quería comer algo y dormir unas horas antes de preparar la siguiente clase. Encontró un paquete apoyado junto al elevador. Pensó que pertenecía a alguno de los vecinos. Subió al 5º piso. Cuando abrió la puerta de su departamento volvió a verlo. La caja estaba otra vez frente a la entrada. Miró hacia el pasillo. No había nadie. Supuso que alguien había subido el paquete mientras ella entraba al edificio. La etiqueta tenía únicamente su nombre escrito con tinta negra, ni dirección de origen, ni empresa, ni códigos, solo su nombre. Lo tomó entre las manos. Era extremadamente ligero, casi parecía vacío. Lo dejó sobre la mesa sin abrir. Encendió el televisor para distraerse un rato. Mientras preparaba café, escuchó un pequeño golpe proveniente del interior de la caja. Después otro, y otro más. No eran golpes fuertes, sonaban como si algo muy pequeño hubiera caído lentamente dentro del cartón. La estudiante permaneció inmóvil durante algunos segundos. Recordó que quizá algún objeto delicado se había movido durante el traslado. Abrió la caja. Dentro encontró otra caja, exactamente del mismo tamaño, también cerrada con cinta. Pensó que era un simple exceso de embalaje. La abrió. Había otra más. Y otra. Cada una contenía una caja idéntica. El mismo cartón. La misma cinta. La misma ausencia absoluta de etiquetas. Después de abrir 8 cajas consecutivas, apareció un sobre blanco. No tenía ninguna inscripción. Dentro solo había una hoja doblada. Decía una sola frase: «No abras la última». Sonrió con nerviosismo. Pensó que era una broma organizada por algún compañero de la universidad. Sin embargo, al mirar alrededor, descubrió que aún quedaba una caja completamente cerrada. No recordaba haberla dejado sobre la mesa. Juraría que todas estaban abiertas. La observó durante varios minutos. La curiosidad terminó imponiéndose. Retiró lentamente la cinta adhesiva. Dentro no había ningún objeto, solo un espejo redondo del tamaño de la palma de la mano. Se vio reflejada. Todo parecía normal, hasta que movió el espejo ligeramente hacia la derecha. En el reflejo apareció alguien de pie detrás de ella. Giró de inmediato. El departamento estaba completamente vacío. Volvió a mirar el espejo. La figura continuaba allí. No se movía, no respiraba. Simplemente permanecía inmóvil observándola. La estudiante dejó caer el espejo al suelo. El cristal no se rompió. Cuando volvió a recogerlo, ya solo reflejaba la habitación vacía. Durante los días siguientes comenzó a notar pequeños cambios dentro del departamento. La silla del escritorio aparecía ligeramente desplazada. Las puertas de los armarios amanecían entreabiertas. El reloj del microondas perdía exactamente 1 minuto cada madrugada.
Nada era suficientemente extraño para demostrar que ocurría algo imposible. Siempre encontraba una explicación, siempre, hasta que recibió otro paquete. Esta vez era mucho más pequeño. No lo abrió. Lo dejó junto a la puerta decidido a devolverlo al día siguiente. Al despertar, el paquete seguía allí, pero ahora tenía una nueva inscripción escrita con la misma tinta negra. «Ya abriste la última». Nadie logró descubrir quién escribió aquella frase. Algunos aseguraban que la joven abandonó el departamento pocas semanas después. Otros decían que nunca volvió a hablar del tema. Sin embargo, varias personas afirmaban haber encontrado publicaciones suyas en Internet describiendo exactamente lo ocurrido. Cada publicación desaparecía poco después. Solo permanecían capturas de pantalla compartidas por desconocidos. Nadie pudo confirmar cuáles eran auténticas y cuáles fueron alteradas con el paso del tiempo. Quizá todo se trataba de una simple historia nacida en Internet. Quizá alguien inventó cada detalle. O quizá hubo un paquete real que nunca debió abrirse. Los relatos más antiguos coinciden en un detalle que pocos notan durante la primera lectura. Ninguna de las personas que recibió aquellos paquetes recordaba haber escuchado el motor de una camioneta de reparto, ni haber visto a un mensajero acercarse a la puerta. La caja simplemente aparecía, como si hubiera estado esperando el instante exacto en que alguien decidiera mirar hacia afuera. Algunas leyendas desaparecen con los años, otras siguen encontrando nuevas puertas donde aparecer. Si quieres seguir recorriendo estos relatos que nunca terminan de encontrar explicación, suscríbete antes de que llegue el siguiente. La cámara de seguridad instalada frente a una pequeña casa en las afueras de Puebla parecía la mejor prueba para demostrar que aquellas historias no eran más que rumores. El propietario la había colocado meses atrás después de que varios vecinos reportaran robos menores durante la madrugada. El dispositivo grababa las 24 horas del día y almacenaba automáticamente todo el contenido en la nube. Si alguien dejaba un paquete frente a la puerta, el video tendría que mostrarlo con absoluta claridad. Al menos eso pensó cuando encontró una caja apoyada exactamente sobre el tapete de entrada una mañana de noviembre. No había escuchado el timbre. Tampoco los perros del vecindario habían ladrado durante la noche. Revisó el paquete con calma antes de tocarlo. Era un poco más grande que una caja de zapatos y estaba envuelto con un cartón gris completamente limpio. La dirección estaba escrita a mano. Su nombre era correcto. La calle también. Pero el código postal pertenecía a otra ciudad. Pensó que se trataba de un error administrativo. Antes de abrirla, decidió revisar las grabaciones de la cámara para identificar al repartidor y devolver el envío. Retrocedió el video hasta las 3 de la madrugada. Nada. Las 4. Nada. 5 de la mañana. Seguía sin aparecer nadie. Aceleró la reproducción. Las horas transcurrían con absoluta normalidad. El viento movía las hojas del árbol frente a la casa. Un automóvil pasaba ocasionalmente por la calle. Un vecino salía temprano para trabajar. Todo parecía exactamente igual que cualquier otro día. Hasta las 6:38, la imagen se congeló durante apenas un segundo. Cuando volvió a reproducirse, la caja ya estaba sobre el tapete. No apareció ninguna persona, ninguna camioneta, ninguna sombra acercándose. Simplemente no estaba. Y al siguiente cuadro sí. Creyó que el archivo se había corrompido. Descargó el video. Lo reprodujo en otra computadora. El resultado fue exactamente el mismo. Incluso llamó al fabricante de las cámaras para preguntar si una falla podía provocar la desaparición de algunos cuadros de grabación. Le respondieron que una interrupción de energía podía generar pequeños saltos, pero jamás colocar un objeto donde antes no existía. Aquella explicación parecía suficiente.
hasta que revisó el registro eléctrico de la vivienda. No hubo ningún corte durante toda la noche. Ese detalle comenzó a incomodarlo más que el propio paquete. Finalmente, decidió abrir la caja. Dentro, encontró un cuaderno antiguo cubierto con una tela azul muy desgastada. Las hojas estaban completamente en blanco. Al menos eso creyó. Cuando pasó lentamente la primera página, descubrió una única frase escrita con tinta negra. No vuelvas a revisar el video. Pensó que alguien estaba jugando con él, tal vez un conocido, tal vez algún vecino. Decidió ignorar la advertencia. Volvió a reproducir la grabación desde el principio. Esta vez encontró una diferencia. A las 5:54 apareció una silueta inmóvil al otro lado de la calle. No caminaba, no hacía ningún movimiento. Simplemente permanecía observando la casa. Juraría que aquella figura no estaba durante la primera reproducción. Amplió la imagen. La resolución era insuficiente para distinguir un rostro. Solo podía apreciarse una persona completamente inmóvil. Retrocedió unos segundos. La figura desaparecía. Avanzó nuevamente. Volvía a aparecer, como si existiera únicamente durante un cuadro específico del video. Repitió el procedimiento varias veces. Cada reproducción añadía algo distinto. En una ocasión la figura parecía más cerca, después apareció junto al poste de luz, más tarde debajo del árbol, siempre inmóvil, siempre mirando hacia la cámara, jamás caminando. Nunca existía una transición entre un lugar y otro, solo cambiaba de posición. El hombre comenzó a sentir un miedo difícil de explicar. Apagó la computadora. Guardó el cuaderno dentro de un cajón. Intentó continuar con su rutina, pero esa noche recibió una notificación en el teléfono. La aplicación de la cámara había detectado movimiento frente a la puerta. Abrió inmediatamente la transmisión en vivo. No había nadie, solo el paquete vacío. Pensó que el viento había movido el cartón. La notificación volvió a sonar unos minutos después. Movimiento detectado. Otra vez no encontró nada. La tercera alerta llegó exactamente a las 3:38 de la madrugada. Abrió la transmisión. El paquete seguía en el mismo lugar, pero el cuaderno ya no estaba dentro. Corrió hacia la entrada. Abrió la puerta. La caja permanecía cerrada exactamente como él la había dejado. Dentro seguía el cuaderno. Nunca logró explicar cómo la cámara mostraba una caja vacía mientras él sostenía otra completamente distinta entre las manos. Durante las semanas siguientes decidió retirar el dispositivo de vigilancia. Sin embargo, algunos vecinos aseguraban que la luz infrarroja de aquella cámara continuó encendiéndose cada madrugada durante varios meses, incluso después de haber sido desmontada. Cuando finalmente alguien revisó el lugar, encontró únicamente el soporte metálico vacío. La cámara había desaparecido. Nadie supo cuándo, nadie vio quién la retiró, y nunca volvió a encontrarse el video donde el paquete aparecía de la nada. Con el tiempo comenzó a circular otro relato todavía más inquietante entre trabajadores de empresas de mensajería. No pertenecía a una ciudad específica. Algunos decían haberlo escuchado en Guadalajara. Otros juraban que ocurrió cerca de Monterrey. Había quienes aseguraban que la historia nació en Veracruz. Cambiaban los nombres y las fechas, pero el núcleo permanecía idéntico. Un joven repartidor llevaba apenas 2 semanas trabajando cuando recibió una ruta adicional al finalizar su jornada. El supervisor le explicó que era una entrega sencilla. Solo debía dejar un pequeño paquete en una casa ubicada al final de una carretera secundaria. El envío llamaba la atención por un detalle extraño. No tenía remitente registrado. El sistema informático mostraba únicamente un espacio en blanco. Pensó que se trataba de un error. Preguntó si debía devolverlo al almacén. El supervisor respondió que la orden ya estaba pagada y únicamente debía completar la entrega.
Condujo casi 40 minutos hasta llegar a una vivienda aislada entre árboles. No parecía abandonada. Las luces estaban encendidas. Había un automóvil estacionado. Incluso una bicicleta infantil permanecía apoyada junto al porche. Tocó el timbre. Esperó. Nadie respondió. Volvió a intentarlo. Silencio absoluto. Decidió llamar al número de contacto registrado en el sistema. La grabación automática informó que aquel número no existía. Pensó en regresar. Sin embargo, observó un pequeño letrero junto a la puerta. Si no respondemos, deje el paquete sobre el banco. Así lo hizo. Tomó la fotografía obligatoria para comprobar la entrega. Subió nuevamente a la camioneta. Antes de arrancar, recibió una notificación. Entrega rechazada. Miró hacia la casa. El paquete seguía exactamente donde lo había dejado. Bajó otra vez. Revisó la aplicación. La dirección ahora aparecía marcada como inexistente. El mapa mostraba un terreno vacío. Le pareció un fallo del GPS. Tomó otra fotografía. En la pantalla del teléfono ocurrió algo que nunca consiguió olvidar. La imagen mostraba el banco completamente vacío. El paquete no aparecía. Levantó la vista. La caja seguía frente a él. Volvió a mirar el teléfono. Seguía sin aparecer. Tomó una tercera fotografía. El resultado fue diferente. Ahora el paquete sí aparecía, pero la casa había desaparecido. Solo podía verse el banco colocado en medio de un terreno cubierto de maleza. Sintió que la respiración comenzaba a acelerarse. Guardó el teléfono. Subió a la camioneta decidido a marcharse. El motor no encendió. Lo intentó varias veces. Nada. Cuando levantó la vista hacia el espejo retrovisor, observó la puerta principal completamente abierta. Juraría que unos segundos antes estaba cerrada. No vio salir a nadie. No escuchó pasos. Solo aquella puerta abierta dejando ver un pasillo oscuro. Esperó unos minutos. El motor finalmente respondió. Se alejó del lugar sin mirar atrás. Al regresar al centro de distribución, entregó el comprobante y explicó lo sucedido. El supervisor permaneció en silencio. Después le pidió revisar nuevamente la dirección. No existía ninguna entrega programada para aquella carretera. Nunca la hubo. La ruta adicional tampoco aparecía registrada. El código del paquete pertenecía a un envío cancelado 9 años antes. Lo más extraño todavía no había ocurrido. Esa misma noche, el joven encontró un pequeño paquete apoyado frente a la puerta de su departamento. No tenía remitente, no tenía etiquetas, solo una fotografía. En ella aparecía su camioneta detenida frente a aquella casa. La imagen parecía haber sido tomada desde el interior del pasillo oscuro que había visto abierto unos minutos antes. Si estas historias siguen apareciendo incluso cuando quienes las cuentan desaparecen de los foros donde fueron publicadas, quizá las siguientes todavía estén esperando ser encontradas. Suscríbete y continúa este recorrido por las leyendas que nadie logra olvidar. La caja apareció en un edificio antiguo del centro de Ciudad de México durante una madrugada en la que la lluvia no había dejado de caer durante horas. El agua golpeaba los ventanales del 6º piso mientras los vecinos permanecían encerrados en sus departamentos, escuchando únicamente el sonido constante de las gotas contra el concreto. A las 4:12, el guardia de seguridad recibió una alerta del sistema de acceso principal. La pantalla mostraba que alguien había entrado al edificio. Revisó las cámaras. El vestíbulo estaba vacío. La puerta principal permanecía cerrada. El elevador no había sido utilizado. Pensó que quizá el sensor había fallado por la humedad, algo que ya había ocurrido antes durante tormentas fuertes. Reinició el sistema y continuó con su turno. No volvió a pensar en aquella alerta hasta que, una hora después, encontró una caja apoyada frente al elevador del primer piso.
Era imposible saber cuánto tiempo llevaba ahí. El edificio no tenía muchas entradas. Cualquier persona que hubiera dejado un paquete tendría que haber pasado frente a la recepción. Pero el guardia estaba seguro de que nadie había cruzado por el vestíbulo. La caja no tenía marcas de envío, no tenía cinta de una empresa de paquetería, no tenía etiquetas. Solo una pequeña tarjeta blanca pegada en la parte superior. Decía: para quien todavía vive aquí. El guardia conocía a todos los habitantes del edificio. Sabía quién estaba de viaje, quién había cambiado de departamento, quién llevaba años viviendo ahí. Pero nadie podía explicar aquella frase. El edificio había sido construido hacía más de 50 años y varios departamentos habían cambiado de dueño muchas veces. La posibilidad de que fuera una broma de algún antiguo residente parecía la explicación más lógica. Decidió dejar la caja en la recepción y esperar hasta que alguien la reclamara. Pasaron 3 días. Nadie preguntó por ella. Durante ese tiempo, varios vecinos comenzaron a notar algo extraño. El elevador del edificio, que normalmente funcionaba sin problemas, comenzó a detenerse en el 6º piso aunque nadie hubiera presionado el botón. Al principio todos pensaron que era una falla eléctrica. El técnico revisó el sistema. No encontró ningún problema. Incluso cambió algunos componentes. El elevador continuó deteniéndose exactamente en el mismo lugar, siempre en la madrugada. Siempre cuando estaba vacío. Una vecina del 3er piso fue la primera en mencionar la caja. Dijo que quizá estaba relacionada. Los demás se rieron. Una caja abandonada no podía causar que un elevador fallara. Era absurdo. Pero cuando bajaron a revisar la recepción, descubrieron que algo había cambiado. La caja ya no estaba sobre el mostrador. El guardia aseguró que nadie la había tomado. Las cámaras tampoco mostraban a nadie acercándose. La caja simplemente había desaparecido. Durante los siguientes días, el tema quedó olvidado, hasta que una mañana apareció otra vez. Ahora estaba frente a la puerta del departamento 604, un departamento vacío desde hacía casi 8 años. La puerta permanecía cerrada con una cadena interna y una cerradura que solo podía abrirse desde dentro. El administrador del edificio llamó a un cerrajero. Cuando lograron entrar, encontraron un lugar completamente cubierto de polvo. Los muebles antiguos seguían ahí. Los cuadros permanecían colgados en las paredes. Un calendario viejo seguía marcado en una fecha de hacía 8 años. Parecía que el tiempo se había detenido dentro de aquella vivienda. Sobre la mesa de la sala encontraron la caja. La misma caja, el mismo cartón, la misma tarjeta. Para quien todavía vive aquí. El administrador pensó que alguien la había colocado antes de cerrar el departamento, pero eso no tenía sentido. La caja no estaba allí cuando revisaron la vivienda años atrás. Decidieron abrirla. Dentro encontraron varios objetos personales, una llave oxidada, un teléfono celular antiguo, una fotografía familiar y una hoja doblada. En la hoja había una lista de nombres. Todos pertenecían a antiguos habitantes del edificio. Algunos habían fallecido, otros se habían mudado. Algunos ni siquiera eran recordados por los vecinos actuales. Al final de la lista había un último nombre, el de una persona que todavía vivía en el edificio. El guardia de seguridad. Nadie entendía por qué su nombre estaba escrito ahí. La parte más extraña todavía no había ocurrido. Esa misma noche, mientras hacía su recorrido habitual, el guardia escuchó sonar un teléfono dentro del departamento 604. El sonido era antiguo, como los celulares de hace más de una década. Subió lentamente por las escaleras. Aunque sabía que el departamento estaba vacío, algo dentro de él le decía que no debía acercarse. El teléfono seguía sonando. Abrió la puerta que había quedado entreabierta. Entró. El sonido venía de la mesa de la sala.
El mismo teléfono encontrado dentro de la caja estaba encendido. La pantalla iluminaba la habitación oscura. Tenía una llamada entrante. El número que aparecía era desconocido. El guardia permaneció inmóvil. No sabía si responder. Después de varios segundos tomó el teléfono. Del otro lado no escuchó una voz, solo una respiración lenta, luego un sonido parecido al movimiento de una puerta y finalmente una frase susurrada. Ya entregaron el siguiente. La llamada terminó. Al día siguiente, el administrador encontró una nueva caja frente al elevador. Esta vez tenía otro nombre escrito en la tarjeta, el suyo. Durante semanas, esa historia circuló entre los vecinos del edificio. Algunos aseguraban que todo fue una coincidencia creada por una serie de fallas eléctricas y objetos olvidados por antiguos propietarios. Otros decían que las cajas aparecían como una especie de aviso para quienes todavía ocupaban lugares donde alguien más había dejado una historia sin terminar. Pero nadie logró explicar por qué cada caja parecía conocer información que no debería tener, ni quién seguía colocándolas en lugares donde ninguna cámara conseguía registrar una entrada. Un caso parecido ocurrió en una pequeña comunidad cerca de Guadalajara, aunque esta vez la caja no apareció frente a una puerta. Apareció dentro de un automóvil. El dueño del vehículo era un hombre que utilizaba su camioneta todos los días para trabajar. La dejaba estacionada en la misma cochera, detrás de una reja cerrada con llave. Nunca permitía que nadie entrara cuando no estaba en casa. Una mañana abrió la puerta del conductor y encontró un paquete sobre el asiento del copiloto. Lo primero que pensó fue que su esposa había dejado algo dentro. Después recordó que ella había salido de viaje la noche anterior. La caja estaba perfectamente colocada. No estaba tirada. No parecía haber sido arrojada por una ventana. Simplemente estaba ahí. Revisó las puertas. Todas seguían cerradas. La alarma funcionaba. La cochera permanecía asegurada. Buscó una explicación lógica. Tal vez había olvidado cerrar el vehículo. Tal vez alguien de la familia tenía una copia de la llave, pero ninguna posibilidad encajaba. Llevó la caja al interior de la casa. No quería abrirla. La dejó sobre una mesa durante varias horas. Cada vez que pasaba cerca sentía una incomodidad difícil de describir. No era miedo exactamente. Era la sensación de que aquel objeto no pertenecía a ese lugar. Al final de la tarde decidió abrirla. Dentro encontró una serie de fotografías impresas. Todas eran de su camioneta. La primera mostraba el vehículo estacionado frente a su casa. La segunda mostraba la camioneta entrando a la cochera. La tercera mostraba la puerta abriéndose. La cuarta mostraba el asiento del copiloto, donde estaba la caja. Sintió un escalofrío. La fotografía más reciente estaba tomada desde un ángulo imposible. Parecía haber sido capturada desde el interior del vehículo, pero mostraba algo que todavía no había ocurrido. En la imagen, él aparecía sentado en el asiento del conductor, mirando directamente hacia la cámara, con una expresión de miedo. La fecha impresa en la fotografía correspondía al día siguiente. Guardó todas las imágenes. Intentó no pensar en ellas. Esa noche dejó la camioneta fuera de la cochera. No quería volver a verla. A la mañana siguiente, al despertar, encontró la misma caja sobre la mesa de la cocina, y esta vez estaba abierta. Dentro solo había una fotografía nueva. La imagen mostraba la puerta principal de su casa, desde afuera, como si alguien hubiera estado parado frente a ella durante la madrugada. En la esquina inferior de la fotografía aparecía una pequeña sombra, una figura esperando junto a la entrada. El hombre llamó inmediatamente a la policía. Revisaron las cámaras, no encontraron a nadie, pero una de las grabaciones tenía un detalle que nunca pudieron explicar. Durante exactamente 7 segundos, la cámara dejó de mostrar la calle. La imagen se volvió completamente negra. Cuando regresó, la fotografía ya estaba dentro de la casa. Algunas personas creen que los paquetes sin remitente no llevan objetos,
Llevan mensajes, fragmentos de historias que alguien dejó atrás, advertencias que llegan demasiado tarde, o recuerdos de lugares donde nunca estuvimos. Y aunque la mayoría de estos relatos permanecen como simples leyendas compartidas en Internet, hay quienes todavía revisan 2 veces la puerta antes de dormir, porque algunas cajas no llegan para ser abiertas. Llegan porque alguien en algún lugar ya sabe lo que ocurrirá después. El próximo relato podría estar escondido en un objeto que parece completamente normal. Suscríbete y sigue escuchando las historias extrañas que aparecen donde nadie esperaba encontrarlas. La primera señal apareció en una mañana aparentemente normal, cuando una mujer de Monterrey encontró un paquete pequeño sobre la mesa de su cocina después de regresar del supermercado. No estaba frente a la puerta, no estaba en el buzón, no había sido dejado por un repartidor. Estaba exactamente en el centro de la mesa, junto a una taza de café que ella había olvidado lavar la noche anterior. Lo primero que pensó fue que alguien había entrado a su casa. Revisó las ventanas. Todas estaban cerradas. La puerta trasera seguía asegurada. La cerradura principal no tenía marcas. Durante varios minutos permaneció parada en medio de la cocina, observando aquella caja como si esperara que algo dentro de ella explicara cómo había llegado hasta ahí. Era una caja sencilla. Cartón marrón, cinta transparente, sin logotipo, sin dirección, sin nombre, solo una pequeña etiqueta blanca con una frase escrita a mano. Devuelve lo que no es tuyo. La mujer no reconoció la letra, tampoco entendió el mensaje. Pensó que quizá algún vecino se había equivocado. Quizá alguien había dejado el paquete en la casa incorrecta, pero había un problema. No había ningún nombre, ninguna dirección, ningún dato que permitiera saber a quién pertenecía. Durante horas intentó ignorarlo. Lo dejó sobre una repisa del comedor. Siguió con su rutina, lavó los platos, organizó la casa, respondió mensajes, trabajó desde su computadora, pero cada vez que pasaba cerca de la caja tenía la sensación de que algo estaba fuera de lugar. No porque fuera extraña, precisamente porque parecía demasiado común. Era el tipo de paquete que cualquiera podría recibir, el tipo de objeto que nadie recuerda después de unos minutos. Al caer la noche decidió abrirlo. Dentro encontró una pequeña bolsa de tela, nada más. No había documentos, no había instrucciones, no había ningún objeto visible. La abrió lentamente. Dentro había una llave antigua, una llave pequeña de metal oscuro, con una etiqueta de plástico donde estaba escrito un número. La mujer pensó que pertenecía a algún hotel. La guardó en un cajón. Al día siguiente comenzó a buscar información. Encontró varios hoteles con habitaciones numeradas de esa manera, pero ninguno parecía relacionado con ella. Hasta que recordó algo. Años atrás había vivido en un antiguo edificio de departamentos, su primer hogar después de mudarse sola. El departamento donde había guardado muchas cosas que perdió con el tiempo. El número de la puerta era 217. Sintió una incomodidad difícil de explicar. Ese edificio estaba abandonado desde hacía varios años. Un incendio había obligado a desalojarlo. Nunca volvió a entrar. La llave no podía funcionar. Al menos eso pensó. Esa misma tarde condujo hasta el lugar. La zona había cambiado mucho. Nuevos negocios ocupaban los alrededores. Algunas casas habían sido remodeladas, pero el edificio seguía ahí, vacío, oscuro, con las ventanas cubiertas de polvo. Se quedó dentro del automóvil durante varios minutos. No sabía por qué había ido. No tenía ninguna razón lógica para estar ahí. Quizá solo quería comprobar que la llave no significaba nada. Se acercó a la entrada. La puerta principal estaba cerrada con una cadena. No podía entrar. Entonces escuchó un sonido detrás de ella. Una puerta cerrándose. Giró rápidamente. El pasillo exterior estaba vacío,
Pero en el segundo piso una ventana parecía recién abierta. El vidrio se movía lentamente, como si alguien acabara de pasar por ahí. Se alejó del edificio. Esa noche dejó la llave sobre la mesa. Al despertar, la llave ya no estaba. En su lugar había una fotografía. Era una imagen antigua de ella dentro del departamento 217. Recordaba perfectamente ese lugar. Reconocía los muebles, reconocía las paredes, pero había un detalle imposible. Ella aparecía sentada en la cama, mirando hacia una puerta abierta, una puerta que no pertenecía al departamento. Detrás de ella se veía un pasillo oscuro que nunca había existido. Intentó convencerse de que la fotografía era falsa, una edición, una broma, alguien que la conocía. Pero la imagen tenía algo que le resultaba perturbador. El rostro de la mujer en la fotografía no parecía estar mirando hacia la cámara, parecía estar mirando algo detrás del fotógrafo, algo que estaba dentro de la habitación. Durante los días siguientes comenzaron a llegarle nuevos paquetes. Siempre aparecían dentro de la casa, nunca en la misma habitación, nunca a la misma hora. El primero contenía una fotografía de una ventana, el segundo una fotografía de un pasillo, el tercero una fotografía de una puerta cerrada. En ninguna aparecía una persona, hasta que llegó el cuarto. Era un paquete mucho más grande, pesaba casi nada. Al abrirlo, encontró una sola hoja. Esta vez no había una frase escrita a mano, era una impresión. Decía, ya encontraste la entrada. Debajo aparecía una dirección, la del antiguo edificio, y una hora. 2:17 de la madrugada. La mujer no fue, al menos eso aseguró durante mucho tiempo. Pero los vecinos del lugar comenzaron a contar una historia diferente. Decían que una noche alguien entró al edificio abandonado, que una luz se encendió en el segundo piso, que una ventana permaneció iluminada durante varios minutos y que después apareció una sombra detrás del vidrio. Una sombra observando hacia la calle. Nadie pudo identificar a quién pertenecía, porque el edificio llevaba años sin electricidad y porque el departamento 217 ya no tenía puerta. Había sido retirado durante la remodelación. Sin embargo, algunos días después de aquella noche, la mujer encontró un último paquete. Esta vez estaba colocado sobre la cama de su habitación. No lo abrió, no quiso tocarlo. Llamó a un familiar. Cuando esa persona llegó, la caja ya no estaba. Solo había quedado una fotografía sobre la almohada. La imagen mostraba su dormitorio, tomada desde una esquina cercana al techo, como si alguien hubiera estado observándola mientras dormía. En la fotografía, la caja aparecía sobre la cama. Pero había algo más, una pequeña nota pegada encima, una frase que nadie había visto antes. Gracias por devolverla. Las historias sobre paquetes sin remitente suelen tener un elemento en común. La persona que los recibe siempre intenta encontrar al responsable. Busca cámaras, pregunta a vecinos, revisa registros, intenta encontrar una explicación que cierre el misterio. Pero en casi todos los relatos ocurre lo mismo. La respuesta nunca llega. Y cuando parece que la historia terminó, aparece un último detalle que cambia completamente lo ocurrido. Porque quizá lo más inquietante de un paquete desconocido no es no saber quién lo envió, es descubrir que, de alguna manera, alguien sabía exactamente dónde dejarlo. En una pequeña comunidad de Chiapas comenzó a circular uno de los relatos más extraños relacionados con estos objetos. A diferencia de los anteriores, este no hablaba de una sola persona. Hablaba de todo un vecindario. Durante varios meses, diferentes habitantes comenzaron a recibir paquetes idénticos. Nadie sabía quién los entregaba. Nadie podía explicar por qué aparecían, pero todos tenían algo en común.
llegaban exactamente 7 días después de que alguien mencionara un recuerdo olvidado. La primera persona recibió una caja después de hablar con su hermana sobre una vieja fotografía familiar. El segundo vecino recibió una después de recordar una casa donde había vivido de niño. El tercero encontró una después de mencionar un objeto que había perdido hacía años. Al principio, nadie relacionó los casos, hasta que una noche compararon las cajas. Eran iguales, mismo tamaño, mismo cartón, misma ausencia de remitente, y dentro de cada una había algo que pertenecía al pasado de quien la recibía. Algo que no debía estar ahí, algo que nadie entendía cómo había regresado. La parte más extraña todavía no había ocurrido, porque cuando todos comenzaron a buscar el origen de aquellas cajas, descubrieron una dirección escrita en el fondo de cada paquete, una dirección que ninguno reconocía, pero que todos habían visto antes, en sus propios sueños. Algunas leyendas llegan como advertencias, otras aparecen para recordar que ciertos misterios nunca desaparecen por completo. Suscríbete y acompáñanos en los próximos relatos donde lo cotidiano puede convertirse en algo imposible de explicar. La dirección escrita en el fondo de las cajas permaneció durante semanas como el mayor misterio de aquella comunidad. Nadie quería ser el primero en investigar. Aunque todos habían visto la misma dirección, nadie recordaba haber estado allí despierto. Era un lugar que no aparecía en los mapas actuales, una calle que algunos vecinos juraban haber recorrido en sueños durante años, sin entender por qué. Al principio, pensaron que era una coincidencia, una palabra parecida, un recuerdo confundido, una asociación creada por la mente después de escuchar tantas historias extrañas. Pero cuando uno de los habitantes decidió buscarla en registros antiguos del municipio, encontró algo que hizo que todos guardaran silencio. La dirección había existido. Décadas atrás había una pequeña casa en ese lugar, una vivienda sencilla de una sola planta rodeada por árboles. Había desaparecido de los registros después de un incendio ocurrido muchos años antes. Nadie sabía quién había vivido ahí. Nadie parecía recordar a sus antiguos propietarios. Solo quedaba una fotografía antigua guardada en un archivo municipal. La imagen mostraba la casa frente a la calle, y en una de las ventanas podía verse una pequeña caja apoyada contra el cristal. La misma caja que todos habían recibido. Después de descubrir eso, algunos vecinos decidieron reunirse para comparar los objetos encontrados dentro de los paquetes. La mujer que había recibido una fotografía familiar llevó la imagen. El hombre que recuperó una llave antigua llevó la llave. Otra vecina llevó una pulsera que había pertenecido a su madre y que había desaparecido hacía más de 20 años. Cada objeto parecía tener una historia personal, pero había un detalle que nadie había notado. Todos los objetos tenían una pequeña marca grabada, una línea curva seguida de 3 puntos. Era exactamente el mismo símbolo que aparecía dibujado en la parte inferior de las cajas. Intentaron investigar el significado, buscaron en libros antiguos, preguntaron a personas mayores de la comunidad. Nadie reconoció el símbolo, hasta que un anciano del pueblo observó una de las cajas y cambió completamente de expresión. Dijo que ese dibujo ya lo había visto antes, muchos años atrás, en una casa que todos habían olvidado. Según su relato, cuando era niño existía una vivienda al final de un camino que ya no aparecía en los mapas. Los adultos evitaban acercarse porque decían que el dueño de aquella casa enviaba paquetes a personas que habían perdido algo importante, no objetos, recuerdos. El anciano explicó que la historia siempre había sido considerada una leyenda local, una de esas historias que los mayores
Cuentan para asustar a los niños y mantenerlos alejados de ciertos lugares. Pero había un detalle que nunca entendió. Cada cierto tiempo, alguien encontraba una caja frente a su puerta. Y después de recibirla, esa persona comenzaba a hablar de cosas que había olvidado durante años. Como si la caja no trajera algo nuevo, como si devolviera algo que ya estaba perdido. Los vecinos decidieron no continuar con la investigación. La explicación del anciano no resolvía nada. Solo habría más preguntas. Sin embargo, uno de ellos no pudo dejar de pensar en la dirección. Era un hombre que había recibido una caja con un objeto particularmente extraño. Una fotografía de una habitación que no reconocía. En la imagen aparecía una cama antigua, una ventana y una pequeña mesa. Nada más. Durante días observó la fotografía intentando descubrir qué significaba. Hasta que una noche tuvo un sueño. Soñó con esa misma habitación. Caminaba por el lugar. Podía sentir el frío del piso bajo sus pies. Escuchaba una respiración en algún punto detrás de la puerta, pero nunca lograba abrirla. Siempre despertaba justo antes de tocar la manija. La primera vez pensó que era una simple coincidencia. La segunda comenzó a inquietarse. La tercera encontró algo diferente. Cuando despertó, la fotografía que había dejado sobre la mesa ya no mostraba la habitación vacía. Ahora aparecía una puerta abierta, una puerta que antes no existía. El hombre llamó a los demás vecinos. Todos observaron la imagen. Nadie dijo nada durante varios segundos, porque todos habían notado lo mismo. La habitación de la fotografía parecía más grande, como si algo dentro de ella hubiera cambiado, como si alguien hubiera movido una puerta que siempre estuvo ahí. Esa misma noche decidieron seguir la dirección, no por valentía, por cansancio. Querían terminar con la duda. Querían comprobar que solo era una historia sin sentido. Llegaron al lugar poco antes de la medianoche. El camino estaba cubierto de maleza. No había señales de una casa, solo árboles y tierra húmeda. Pensaron que quizá los registros estaban equivocados. Quizá habían llegado al lugar incorrecto. Entonces uno de ellos encontró algo enterrado parcialmente en el suelo. Una caja de cartón, vieja, deteriorada, pero con el mismo símbolo grabado. Nadie quiso tocarla. Durante varios minutos permanecieron observándola bajo la luz de las linternas. Finalmente decidieron abrirla. Dentro encontraron decenas de fotografías. Todas mostraban puertas, puertas de casas, puertas de departamentos, puertas de habitaciones, puertas de lugares desconocidos. En la parte posterior de cada fotografía aparecía un nombre. Nombres de personas del pueblo. Personas que todavía vivían ahí. Personas que nunca habían recibido un paquete. Hasta que encontraron la última fotografía. La imagen mostraba la entrada de una casa. No una casa antigua, no una casa abandonada. Una casa actual. La casa donde todos ellos estaban reunidos. La fotografía había sido tomada desde la calle, desde un punto donde nadie estaba parado, y en la parte posterior solo había una frase: ya saben dónde encontrarla. El grupo decidió regresar inmediatamente. Nadie volvió a mencionar la caja. Nadie quiso hablar del tema. Durante varios días intentaron convencerse de que había una explicación. Alguien había preparado la broma. Alguien los había seguido. Alguien conocía demasiados detalles. Era extraño, pero posible. Hasta que una mañana todos recibieron una notificación en sus teléfonos. No era un mensaje, no era una llamada. Era una fotografía enviada desde un número desconocido. La imagen mostraba la misma casa donde se habían reunido. Pero esta vez, la fotografía había sido tomada desde el interior, desde la sala, desde un lugar donde solo ellos habían estado. Y sobre la mesa aparecía una nueva caja. Nadie la había colocado ahí. Nadie sabía cómo había entrado.
Lo más extraño era que la fotografía tenía una fecha, era de esa misma mañana, antes de que cualquiera de ellos despertara. Durante mucho tiempo, las historias sobre paquetes entregados sin remitente fueron consideradas simples rumores nacidos de Internet, relatos creados para entretener, para provocar miedo o para alimentar la imaginación de quienes disfrutan de los misterios sin respuesta. Pero todas esas leyendas tienen algo en común. No hablan de monstruos, no hablan de criaturas imposibles. Hablan de algo mucho más cercano. Una puerta, un objeto cotidiano, una caja que podría aparecer frente a cualquier casa. Porque quizá el verdadero miedo no está en recibir algo que no esperabas. Está en recibir algo que parece saber más sobre ti de lo que tú mismo recuerdas. Algunos paquetes llegan con nombres escritos, otros llegan con direcciones, y algunos, según estas historias, llegan simplemente porque alguien en algún lugar cree que es momento de devolver algo que nunca debiste perder. La próxima leyenda podría estar escondida en el lugar más común de tu propia casa. Suscríbete y continúa escuchando los relatos que permanecen entre la realidad y aquello que nadie consigue explicar. Continúe. El primer bloque ya inició y los siguientes continúan la narración. Continúo desde la última frase del bloque anterior. Durante varios meses, aquella historia permaneció como una de las más comentadas entre quienes habían seguido los relatos de las cajas sin remitente. Sin embargo, con el tiempo apareció un caso diferente, uno que no hablaba de fotografías antiguas, casas desaparecidas o objetos perdidos. Esta vez, el paquete no parecía traer un recuerdo del pasado, parecía traer algo que todavía no había ocurrido. La historia comenzó en un pequeño departamento ubicado en una zona residencial de Querétaro. El lugar era completamente común. Una sala con muebles sencillos, una televisión frente al sofá, una pequeña mesa donde siempre quedaban las llaves y una ventana desde donde se podía ver la calle principal. El hombre que vivía ahí trabajaba desde casa. Pasaba la mayor parte del día frente a su computadora y conocía perfectamente cada sonido de su edificio. Sabía cuándo el vecino del piso superior movía una silla. Sabía cuándo el elevador llegaba al tercer nivel. Sabía incluso cuando la señora del departamento de enfrente abría la puerta para salir a regar sus plantas. Por eso notó inmediatamente algo extraño aquella tarde. Alguien había dejado un paquete frente a su puerta. No escuchó pasos. No escuchó el ascensor. No escuchó el golpe de una caja colocándose sobre el suelo. Simplemente abrió la puerta después de recibir una notificación del sensor inteligente que tenía instalado y encontró una caja negra apoyada sobre el tapete. Era diferente a las anteriores. No parecía una caja de envío. No tenía cinta adhesiva. No tenía etiquetas. Era una caja completamente lisa, cerrada únicamente con una pequeña cuerda alrededor. En la parte superior había una palabra escrita, su nombre, nada más. Pensó que podía ser algún regalo enviado por un familiar, pero al revisar su teléfono no encontró mensajes. Nadie le había avisado de ningún envío. La dejó ahí durante casi una hora. Intentó concentrarse en su trabajo, pero la presencia de aquella caja afuera de la puerta comenzó a incomodarlo. No por miedo, por la sensación de que estaba esperando, como si no fuera un objeto abandonado, como si hubiera llegado exactamente en el momento correcto. Finalmente decidió abrirla. Dentro había un sobre. No había nada más. El sobre era blanco y estaba cerrado. En el frente solo tenía una frase: no abras hasta escuchar el golpe. El hombre sonrió con nerviosismo. Pensó que alguien estaba intentando crear una situación misteriosa. Quizá un amigo, quizá una broma.
Guardó el sobre en un cajón y continuó con su noche. Pasaron varias horas, la cena, la televisión encendida, el sonido de la lluvia golpeando la ventana, todo parecía normal, hasta que a las 11:43 de la noche escuchó 3 golpes en la puerta, lentos, separados, exactamente como si alguien estuviera tocando con cuidado. Se quedó inmóvil, miró hacia la entrada. Nadie volvió a tocar. Se acercó lentamente. Observó por la mirilla. El pasillo estaba vacío. La luz del techo parpadeaba. El elevador permanecía detenido en otro piso. No había nadie. Recordó el sobre. Regresó al cajón. Lo abrió. Dentro había una hoja doblada. Solo contenía una línea. Ahora revisa la cámara. El hombre sintió una presión extraña en el pecho. Tenía una cámara apuntando hacia la entrada del departamento. La había instalado por seguridad. Abrió la aplicación. Buscó la grabación de las últimas horas. La imagen mostraba el pasillo vacío, hasta las 11:43. La cámara registró los 3 golpes, pero no había nadie frente a la puerta. Aumentó el brillo. Amplió la imagen. Nada. La puerta simplemente parecía recibir los golpes de alguien invisible. Pensó en una falla del dispositivo, quizá una vibración, quizá un problema con la estructura del edificio. Cualquier explicación era mejor que aceptar lo contrario. Entonces llegó una nueva notificación. Movimiento detectado. La cámara había encontrado actividad nuevamente. Miró la transmisión en vivo. El pasillo estaba vacío, pero algo había cambiado. La caja negra ya no estaba afuera. Ahora estaba dentro del departamento, sobre la mesa, justo donde él había dejado el teléfono. Sintió que el cuerpo se le quedó completamente frío. No recordaba haberla tomado, no recordaba haberla movido. Revisó las puertas, seguían cerradas, revisó las ventanas. También se acercó lentamente a la caja. La cuerda que la rodeaba estaba desatada, aunque él estaba seguro de haberla dejado cerrada. Dentro había una segunda hoja. Esta vez la letra era diferente, más rápida, más irregular. Decía: el primer paquete siempre llega cuando todavía puedes ignorarlo. El hombre dejó caer el papel. Esa frase no tenía sentido, hasta que vio algo debajo de la hoja, una fotografía. Era una imagen de su propio departamento, tomada desde el pasillo, la misma vista que tenía la cámara de seguridad, pero había un detalle imposible. En la fotografía aparecía él sentado en la mesa leyendo el papel. La imagen parecía haber sido tomada unos segundos antes. Se quedó mirando la fotografía durante mucho tiempo. Buscó detalles. Alguna señal de manipulación, algún error, algo que demostrara que era una simple broma. Pero la fotografía mostraba exactamente la posición en la que se encontraba. La misma taza de café, la misma lámpara encendida, la misma ropa, incluso la misma expresión de desconcierto. Miró nuevamente hacia la puerta. Por primera vez tuvo una idea que lo hizo alejarse de la caja. Quizá el paquete no había llegado para mostrarle algo. Quizá había llegado para registrar su reacción. Durante los días siguientes intentó olvidar lo ocurrido. No volvió a abrir la caja. No volvió a revisar la fotografía. Guardó todo en un armario cerrado con llave. Pero cada noche, exactamente a las 11:43, escuchaba 3 golpes en la puerta. Nunca abría, nunca encontraba nada afuera, hasta que una madrugada decidió revisar la cámara desde otra habitación. La grabación mostraba algo que nunca había visto. La puerta de su departamento se abría lentamente, pero desde dentro, como si alguien estuviera saliendo. La imagen tenía mala calidad. La figura aparecía únicamente durante algunos segundos. No podía distinguirse un rostro, pero llevaba la misma ropa que él había usado durante el día. El hombre apagó la pantalla. No volvió a dormir esa noche. A la mañana siguiente tomó una decisión.
Abandonaría el departamento temporalmente, preparó una maleta, tomó sus documentos, salió rápidamente, pero antes de cerrar la puerta observó algo en el suelo, una nueva caja, más pequeña que la anterior, sin remitente, sin etiqueta, solo tenía una frase escrita: esta vez no llegaste tarde. Algunas historias terminan cuando la persona deja de buscar respuestas. Otras comienzan justo en ese momento. Porque hay paquetes que no aparecen para revelar un secreto, sino para demostrar que alguien ya estaba esperando que lo descubrieras. Si estas leyendas siguen apareciendo en lugares donde nadie recuerda haber dejado nada, quizá la siguiente caja esté esperando a la persona equivocada. Suscríbete y sigue acompañándonos en este recorrido por los misterios que continúan sin explicación.